Gloria a Dios. Vamos a buscar en el libro de Daniel, capítulo 3, versos 17. Daniel 3, 17. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, nos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh Rey, nos librará. Señor, te damos gracias, damos gloria y alabanza a tu nombre. Exaltamos el poder de Jesucristo en medio de nosotros, en nuestras vidas. Te pedimos que nos hables y enseñes con tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Si se nos arroja al horno en llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Este pasaje tiene que ver con el evento que vivieron los amigos de Daniel, los jóvenes judíos, cuando se negaron a adorar a la esfinge de oro que había colocado el rey para que la adoraran. Era una forma de obligación y de una especie de trampa que habían puesto al colocar esta estatua para que los que no la adoraran fueran castigados con la muerte. Esto tenía que ver con el plan de Dios para la vida de Daniel y la de sus amigos, porque vemos que a lo largo del libro de Daniel, que no es muy largo, estas personas, Daniel y sus amigos, se mantienen en un nivel de exigencia de fe muy alto. Muchas pruebas. Eran probados continuamente en su fe, puesto que estaban en el palacio del rey Nabucodonosor, porque habían sido colocados ahí por su inteligencia, su sabiduría. Y el rey necesitaba personas así para su servicio. Pero estar en ese lugar de privilegio traía como consecuencia que, dado que el rey era un rey pagano, que tenía dioses, pues no iba a entender para nada, ni él ni su corte, el asunto de la fe que ellos tenían en el Dios de Israel y del culto al Señor. Entonces, por esa razón, la vida se les volvió un asunto bastante exigente en la fe, porque ellos vivían por fe. Ellos estaban practicando la fe continuamente. Entendamos que ellos no tenían nada de lo que nosotros tenemos para sustentarnos en la fe, de lo que nosotros tenemos para decir que tenemos fe. Nosotros tenemos la Biblia, tenemos lugares de reunión, aún estos lugares como el que estamos usando ahora virtuales, pero los tenemos. Podemos decir, estoy en mi reunión de fe y tengo la Biblia, leo las Escrituras, pero estos jóvenes estaban en un lugar donde nada había que los aproximara a la fe del Dios de Israel. O sea, ellos se sustentaban por lo que ya tenían dentro. Y sin ningún estímulo favorable, es decir, no había nada que les favorezca mantenerse en la fe. Esa es una condición muy tremenda, porque generalmente nosotros sí necesitamos estímulos a nuestra fe.
Y ahora en esta época que nos ha tocado vivir, pues es muy fácil conseguir material, libros, videos, con temáticas que estimulan la fe en Jesucristo, por ejemplo, películas, textos y el contacto de unos con otros, de los que participamos en la misma fe. Entonces, esta época nuestra en ese sentido es muy favorable. Estos 4 jóvenes, Daniel y sus 3 amigos, ellos estaban en ceros en ese punto. Todo era hostil y contrario. No había nada ni nadie que los pudiera estimular, una persona adulta, mayor, que los animara. No lo había. Por eso el libro de Daniel, con sus ejemplos, con las narraciones que tiene, es un libro que nos muestra lo que es capaz de hacer la fe en personas jóvenes que tienen conocimiento y sabiduría de Dios. O sea que por su dedicación, por su preparación cuando estaban en Israel, antes de ser llevados cautivos, ellos recibieron instrucción y eso lo tenían. Y entonces ese conocimiento del Señor y la fe que practicaban los sustentó, les permitió sobrevivir en una situación tan exigente, tan rigurosa. La primera prueba que narra es la del sueño que tuvo el rey, del cual no se acordaba y que iba a matar a todos los sabios porque no le decían lo que había soñado. Y Daniel, que estaba lleno con el Espíritu del Señor, de sabiduría y del Espíritu de Dios, recibió la dirección del Señor para resolver esta situación, este enigma, como podría decirse. Y salió exitoso, le fue bien. Pero, sin embargo, siguieron las pruebas. Y esta que estamos viendo aquí del horno no fue la última para ellos. Lo extraordinario cuando leemos el libro de Daniel es que Daniel se mantuvo en esa condición durante toda su vida, que entendemos que fue algo larga, porque durante ese periodo de vida de Daniel estuvieron 4 reyes. El libro de Daniel, con ese testimonio de Daniel y sus amigos, nos muestra un ejemplo de cómo se debe sobrevivir los hombres y las mujeres de fe, cómo deben sobrevivir en tiempos difíciles, cuando hay oposición en gran magnitud, que por ejemplo podemos decir la oposición de política o nacional o de Estado, cuando una persona vive en un lugar donde no se permite, no se reconoce al Señor, por ejemplo. Eso en todos los siglos ha habido épocas, lugares y épocas donde se ha tenido que vivir así. Y el libro de Daniel nos muestra que se puede sobrevivir, pero hay que tener una actitud supremamente clara. Y este tipo de experiencia, por si nos toca a nosotros o a ustedes o a alguien le toca vivir una exigencia de estas, yo puedo entender de que este tipo de experiencia no admite que uno fluctúe en la fe. Es decir, si se quiere salir adelante, tiene que mantenerse continuamente. O sea, esto no es una situación en donde una persona débil en la fe sobreviva. Una persona débil en la fe no va a sobrevivir.
porque cualquier nivel bajo en fe va a ser la derrota, la pérdida, el fracaso. Cuando una persona se mantiene en el nivel de fe con una gran convicción, puede resistir pruebas muy duras. Estas son supremamente duras. Yo no digo que todos podamos sobrevivir una prueba de estas. Estoy seguro que la mayoría, si no todos, fracasaríamos, porque este es un ejemplo de un nivel altísimo de fe y de convicción absoluta, al punto que no dudaron en ningún momento. Pero sí nos sirve de ejemplo porque aunque nosotros no podamos tener ese nivel de fe que tienen los amigos de Daniel, y no tengamos que vivir circunstancias tan extremas, porque estas son muy extremas, nos sirve porque nosotros podemos aplicar esto a nuestra vida y sus diferentes situaciones. Sobre todo cuando pensamos o entendemos que las cosas están difíciles, que se nos pueden poner difíciles, aún para la práctica de la fe, o sea, que entremos en un tiempo en que el practicar la fe no sea tan fácil, que no estén dadas las condiciones. Esta época que estamos viviendo de la pandemia tiene un poquito de eso, pero es muy poco. Por lo menos hasta este momento es poco. Porque si bien es una época difícil y se ha prolongado, pues de todas formas podemos reunirnos, nutrirnos con la palabra de Dios, recibir la palabra de Dios, y tenemos la libertad de estudiar, de leer la Biblia, de orar, y estamos en sociedad, estamos en congregación, digamos. Entonces, no es totalmente imposible, pero sí plantea una dificultad porque estamos acostumbrados o estábamos acostumbrados a congregarnos presencialmente y ya llevamos 10 meses prácticamente sin hacerlo, que es un tiempo pues algo significativo ya. Sin embargo, hemos tenido que sostenernos. Y creo que debemos tener convicción para un tiempo más todavía. Porque este asunto no se ve muy fácil. Ustedes saben que en este momento estamos atravesando una época bastante dura de la pandemia. En el momento en que estoy grabando esta enseñanza, se completaron 50,000 muertos en Colombia. Y bueno, gloria a Dios que estamos vivos. Pero es preocupante. Y tenemos que cuidar la salud. Pero también tenemos que entender que hay que, sobre todo en las actividades laborales, las personas no las pueden suspender durante tanto tiempo, hay que trabajar, pero hay que hacer todo con un cuidado muy grande y sobre todo con muchísima confianza en el Señor y oración. Hay que confiar en el Señor, en que Él nos va a librar y nos va a guardar del mal. Pero también debemos estar en una vida muy rica en oración. ¿Por qué? Porque tenemos que sobrevivir para testimonio de nuestra fe y para el testimonio familiar y congregacional. Gracias a Dios, hoy podemos dar ese parte de victoria de que el Señor nos ha protegido.
O sea que sí tenemos una prueba, de todas formas tenemos una prueba. Y a los que están desfalleciendo en su fe en este tiempo porque les hace falta la iglesia, porque no se pueden congregar presencialmente, pues afirmen su fe orando, leyendo la Biblia, mirando estos materiales que quedan a disposición de la congregación. Hemos estado trabajando en el canal bastante para que ustedes tengan, los que quieran usarlo, material de adoración, de canciones de adoración, de alabanza, predicaciones, facilitando el acceso a los temas, a los materiales de predicación de la forma más fácil y abundante. ¿Para qué? Para que en el momento de la necesidad cada persona pueda acceder, ya que presencialmente no se puede. Y ahí estamos haciendo el trabajo para que toda la congregación, todos los que se sintonizan con nosotros, pues tengan una provisión de palabra de Dios que es igual a decir una provisión de fe. Porque por la fe, la palabra es la fe, por la palabra de Dios es la fe. Y para oración y todo lo que decimos, el material de adoración que estamos subiendo para los que quieran orar y adorar al Señor, sirve mucho. Por eso lo informo y lo estamos haciendo. Entonces dice, los jóvenes le contestan al rey en el verso 17, le dicen: he aquí nuestro Dios, a quien servimos. Nos servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Porque el rey en el verso 15 al final les dice: ¿y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? O sea, Nabucodonosor no se imaginaba que hubiera un Dios tan poderoso que libre a estos jóvenes de la muerte en el fuego, que por voluntad del rey iban a sufrir ese tipo de muerte. Y entonces encontramos un nivel de fe y de convicción y de valentía, porque la fe da valentía, extraordinario. De tal manera que la respuesta de los jóvenes no es súplica, no es lloro, no es angustia, no es estar mudo del susto, no es pánico, que si se presentara es perfectamente entendible. Estaban a punto de morir, y en una forma horrible, quemados, vivos. Esto parece que no fuera cierto, lo que cuenta la Biblia. Parece que es un acontecimiento que no fue cierto. Y entonces dice, la respuesta de los jóvenes es, porque él les pregunta: ¿qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Entonces dice, en el verso 16, le respondieron los jóvenes al rey, diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. O sea, no entrar como en materia de discusión acerca de la pregunta del rey, sino que ya tenían su posición clara, ya tenían claridad en su respuesta, y es: he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo. O sea, no hay duda.
La respuesta ya está. No pregunte, no piense que hay otro. Dice, el Dios a quien servimos. Y aquí hay que destacar el hecho que ellos, estando en el palacio del rey, tenían una actitud de fe que les permitía servir al Señor en ese lugar donde aparentemente no hay congregación, no hay culto, no hay rito, no hay nada. Pero ellos le servían al Señor. Y esto es muy importante, porque uno va aprendiendo en esta vida de fe que el asunto del servicio es un asunto muy fundamental en la vida del creyente. Y que si una persona que cree en Jesucristo y ya tiene la bendición de tener un servicio a Dios que se le ha asignado, que lo está desarrollando, cualquiera que sea, debe darle una valoración muy grande por ese privilegio y una gratitud muy grande, es decir, un reconocimiento al Señor muy grande porque el Señor ha sido bueno permitiéndole servirlo a Él. Porque el servicio trae muchísimos beneficios. Uno de los más grandes beneficios del servicio es el crecimiento espiritual y el crecimiento en el conocimiento de Dios. Y esto es lo que vemos aquí en ellos, que eran unos muchachos que servían, pero que estaban en un nivel por su servicio, porque ellos mismos lo declaran ahí, estaban en un nivel de convicción que puede decirse que no hay otro como ellos, que el rey quedó callado, porque le dicen, no es necesario que te respondamos. A manera de discusión, ¿sí? Ya tenemos la respuesta. He aquí nuestro Dios. ¿A quién servimos? Es importante. Yo destaco el tema del servicio porque aquí está destacado. Porque ellos pudieron decir, nuestro Dios puede librarnos del horno de fuego. Pero en ese momento de vida o muerte, en donde se tiene tan cerca la muerte, ellos destacan el hecho del servicio. El servicio produce entonces fe, crecimiento espiritual, conocimiento de Dios, sabiduría, ciencia, unción o autoridad espiritual. Todo eso lo produce, por eso estos jóvenes eran así. Pero también trae como consecuencia el servicio un nivel mayor de respaldo. Y eso es muy importante, porque estos jóvenes van a sobrevivir a la prueba suprema del horno de fuego por el respaldo que Dios le dio a sus vidas. Porque Dios intervino ahí y los salvó de morir quemados. O sea, el hecho, como lo narra el verso 17, nuestro Dios a quien servimos, esa condición de tener fe en el Señor y como consecuencia de la fe, estar en el servicio a Dios, al Señor, trajo para la vida de ellos un beneficio extraordinario. Porque el rey, cuando habla de quiénes los podrá librar, es porque él ya sabe que eso no es posible. Que si el rey decide que alguien debe morir en el horno de fuego, está muerto. Porque la única autoridad y poder que puede cambiar esa condición de estar sentenciado a muerte es él. Y él no pensaba suspender la orden. Él no pensaba decir, no los quemen. Eso ya lo tenía claro el rey. Entonces, es como decir, ¿a mí quién me va a hacer cambiar de idea?
porque el único que los puede salvar soy yo. Eso pensaba Nabucodonosor. El único que los puede librar de la muerte soy yo. Y si no hay nadie me puede cambiar esa idea. Por eso es que Dios va a hacer eso, porque se necesita que yo diga que no. Y entonces ellos le dan una respuesta contundente. Nuestro Dios al cual servimos, a quien servimos, puede, o sea, tiene el poder, tiene la condición de poder para librarnos. Aquí se ve un nivel de respuesta en fe como la de David, cuando fue contra Goliat, por ejemplo. Le dijeron, ponte la armadura. No, yo lo puedo ganar por la confianza que tenía en el Señor. La fe produce eso, por eso es certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Nosotros casi que necesitamos todos los días estar afirmando nuestra fe en esos términos. Tenemos certeza en lo que esperamos, tenemos convicción en lo que no se ve, en lo que no vemos. Y yo personalmente creo que fallamos mucho. Y no digo fallan, fallamos todos. Por eso es necesario estar reafirmando ese concepto. La fe es una certeza en lo que se espera. Tener claro eso. Como la tenían ellos, porque ellos dicen, puede librarnos del horno de fuego. Ellos no dijeron, de pronto nos libra, ojalá nos libre, confiamos en que nos libre. Ellos dieron la respuesta directa, puede librarnos. O sea, no pusieron en duda el poder del Señor. En ningún momento. Porque la debilidad en la fe o la incredulidad pone en duda el poder de Dios ante nuestros ojos. Si una persona tiene poca fe, cuando habla va a poner en duda el poder de Dios para hacer algo. ¿Por qué lo va a hacer? Porque le parece. Porque a mí me parece imposible. A una persona le puede parecer imposible algo. Y entonces declara la incredulidad. Y como le parece imposible, declara que a Dios también le va a parecer imposible, o va a ser imposible para Dios. Entonces la actitud de estos jóvenes es, puede librarnos, o sea, de eso no hay duda. Dice, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano nos librará. Todo es certeza. Cuando le dice de tu mano es, así tú no cambies de idea con respecto a matarnos en el horno, no vamos a morir. Porque el rey entendía o pensaba que la única posibilidad de salvación para estos jóvenes era que él cambie de idea. Que él diga, les conmuto la pena, les perdono la vida. Por decisión mía les perdono. Eso lo podía hacer. Y nadie podía atreverse a cuestionarlo. Porque Nabucodonosor representa la autoridad absoluta. Él hacía lo que quería. Y hay de aquel que le contraviniera. Estaba muerto. El rey no iba a aceptar ni una observación. Por más amable que sea, le podía costar la vida. Entonces él pensaba que la única posibilidad de sobrevida para estos jóvenes, de salir vivos, era que él cambie. Y los jóvenes le respondieron, indirectamente le dieron a entender, no es necesario que tú cambies. El Señor nos va a librar de tu mano, de tu designio, del designio de tu voluntad.
Y era así porque ellos en lo que tenían de fe sabían que el Señor iba a hacer algo que no tocaba la decisión del rey. Porque si no va a quedar la convicción de que el que los salvó fue el rey. No, es que el rey no quiso matarnos. Nosotros estamos vivos porque el rey no quiso matarnos. Así dijeran, nosotros estamos vivos porque el Señor le habló al rey y lo convenció en su espíritu de que no nos mate. Podría ser. Entonces quedaba como la duda. Ellos sabían que el Señor los iba a librar por su propia cuenta sin tener para nada al rey en este asunto. Dice, y de tu mano nos librará. Y eso fue lo que efectivamente sucedió, porque los jóvenes fueron echados al horno. El Señor no los libró de que caigan al horno, de que se lleven el sustazo de caer al horno de fuego. El Señor los libró cuando estaban en el horno. Cuando estaban en el horno, es decir, el Señor permitió que llegaran al peor escenario, que las cosas se complicaran casi que sin remedio. Y hay que ponerle a eso atención porque el Señor obra así, algunas veces. Por eso el hombre de fe o mujer de fe no debe desmayar, porque puede decir, no, ya todo está perdido. Ahí cuando nosotros pensamos que todo está perdido es cuando va a obrar el Señor. Y entonces a los jóvenes los tiraron al fuego. ¿Qué pensarían? Tal vez no alcanzaron a pensar nada porque eso fue muy rápido. Pero inmediatamente, es decir, cuando debieron comenzar a morir quemados, el ángel del Señor aparece ahí. Y algo pasa, algo sobrenatural, totalmente sobrenatural. Algo poderoso que a pesar de que estos hombres con sus cuerpos físicos están dentro del fuego, no se queman. Entonces es la forma como el Señor los libra, o sea, ante los ojos atónitos del rey y de toda la gente. Porque dice, entonces Nabucodonosor se llenó de ira porque ellos le dijeron, no es necesaria tu decisión. Tú puedes decir que nos matas, pero vas a ver que no vas a poder matarnos, porque el Señor nos va a librar, le dijo con toda certeza. Y se destemudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Es decir, este rey se portó terrible, malísimo. Se fue con toda la agresión, a tal punto que calentó el horno 7 veces más de lo de costumbre. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos al fuego ardiente. Y todo eso se hizo. Fueron atados con sus calzas, sus turbantes, sus vestidos y fueron echados dentro del horno del fuego ardiente. Entonces, dice, y como la orden del rey era premiante, es decir, exigente, lo habían calentado mucho y la llama de fuego mató a aquellos que el rey había ordenado que los echen. Mató a aquellos que habían alzado, los cargaron y murieron ellos.
Ahí ya comienza a verse el poder de Dios, porque lo que describe es que estos hombres los alzaron para echarlos, pero para echarlos tuvieron que acercarse a algo. Ese fuego era tan ardiente, tan caliente, que a estos hombres que no entraron hasta la llama propiamente, el calor los mató. Solo la aproximación los mató, y a estos jóvenes no los mató, y tampoco los mató cuando los echaron, porque así dice aquí: mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos hombres cayeron atados dentro del horno de fuego, ardiendo. O sea, ahí no hay nada que hacer. Es un cuadro horrible. Horrible. Los hombres fuertes que los lanzan al fuego, en ellos, el comportamiento de la escena con ellos es natural. Ahí no, con ellos no pasó nada sobrenatural. Por eso murieron. Lo sobrenatural solamente toca a estos 3 jóvenes. Por eso sobrevivieron. Dice: y el rey se espantó, verso 24, y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron 3 varones atados dentro del fuego? Y ellos respondieron: es verdad, oh rey. Y dijo: yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de Dioses, de los dioses. Entonces el rey vio la escena sobrenatural, una parte natural, los hombres, los 3 jóvenes en el fuego, pero también miró un ser sobrenatural que dice como Hijo de Dioses. Entonces el Señor cumplió conforme a la fe de estos jóvenes. Cumplió. Así como ellos declararon, la fe de ellos expresa una fuerte convicción. Y esa fuerte convicción se convirtió en un hecho sobrenatural poderoso. Por eso es que nosotros debemos creer y practicar con gran convicción nuestra fe. Y cuando abrimos la boca tenemos que siempre estar pendientes de dar declaraciones de fe con gran convicción. No permitir que el miedo aparezca. No permitir que las circunstancias nos quiten convicción. Las circunstancias de la vida a veces a los creyentes nos quitan la convicción. Nos hacen dudar. Esto es bíblico. El caso del apóstol, cuando el Señor caminó sobre las aguas, es un ejemplo de esto. Él, en un acto de emoción, de entusiasmo de ver a su Señor haciendo el acto sobrenatural de caminar sobre las aguas, como era tan impulsivo, pidió que él también quería ser así. Y el Señor no se negó, le dijo: listo, venga. Y Pedro se salió de la barca al agua y camina. Y se mantuvo un momento sobre las aguas, alrededor, y mira el mar y las olas y el tamaño y la oscuridad y el viento.
la tempestad. Todo eso son las circunstancias alrededor del acto de fe de él. Y entonces, en ese momento se hunde, porque lo dice el Señor a manera de pregunta: ¿por qué dudaste? O sea, el Señor nos da la respuesta. ¿Por qué se hundió Pedro? Porque perdió la convicción en que podía caminar. Ya lo había hecho. Y eso hay que ponerle cuidado, porque nosotros podemos tener un gran momento de fe y luego tener una caída de la fe por el efecto de lo que se oye, de lo que se ve alrededor. Entonces, hay que tener cuidado, porque si no tenemos el cuidado, nos dejamos bajar del nivel de fe y pensamos que eso no es problema. Y resulta que sí es problema, porque el Señor dice en su palabra que conforme a la fe se hará. Si mi fe es bajita, por más que me ame el Señor, por más que el Señor quiera hacerme favores, pues podrá obrar muy poco en el plano sobrenatural, porque hay que entender que nosotros tenemos una ventaja con respecto al resto de las personas, la ventaja consiste en que si nosotros tenemos fe y la practicamos, en nuestra vida van a suceder cosas maravillosas, sobrenaturales, poderosas. Asunto que no le va a suceder a los que no creen. Entonces, la ventaja nuestra hay que saberla usar y cuidar para usarla. De tal manera que lo que vivimos no parezca real, en el sentido de que cómo es posible que tú vivas eso, cómo es posible que tú vivas así, cómo es posible que no te hayas muerto, cómo es posible que estés sano cuando tenías una enfermedad de que mata a todos, pero tú estás vivo. ¿Cómo es posible que en tu vida se vean cosas que no cuadran? Mucha bendición, mucho bienestar, por la convicción. Eso es lo que le permite al Señor operar sobrenaturalmente. O sea, la fe sirve para que Dios haga cosas sobrenaturales. Y la vida del creyente, como la de estos jóvenes. Estos jóvenes son perfectos ejemplos. ¿Por qué? Porque lo de ellos era todo sobrenatural, con el agravante de que todo era adverso. Nosotros no tenemos esa condición. Nosotros tenemos muchas cosas favorables. Pero estos 3 jóvenes tenían todo en contra, todo. Estaban solos, no tenían familia, no estaban en su tierra, no estaban en su pueblo, no hablaban el idioma de allá, por eso les cambian los nombres. El rey les cambió los nombres, de acuerdo a lo que cuenta. Porque ellos no se llamaban Sadrach, Mesach y Abednego. Por acá atrás están, me queda difícil ubicar en el capítulo 1. Ellos tenían otros nombres, judíos. Entonces, el ambiente era tan diferente que hasta tenían nombres, les cambiaron los nombres, tenían que hablar otro idioma, en un pueblo diferente, sin arraigo. O sea, todo horrible, sin familia, sin afecto fraternal. O sea, ellos estaban rodeados de gente enemiga prácticamente. Por eso es extraordinario el ejemplo, espectacular, la forma como ellos responden
ante estas situaciones con un nivel de convicción que no les falló en ningún momento. Y como no les falló a ellos la fe, el Señor tampoco les falló. Y el Señor hizo algo que dejó atónito al rey. En el verso 24 dice: entonces el rey Nabucodonosor se espantó. Espanto le dio. Por lo que vio, por la obra sobrenatural. Entonces, ante tal evento tan tremendo que hasta lo espantó al rey, el rey ya como que entendió que había que perdonarles la vida, entre comillas, que ya estaban salvados. Otra forma de entender es: no los pude matar, ¿qué más puedo hacer? Ya están en el fuego. Ya deberían estar muertos, consumidos totalmente. Más no podía hacer el rey. Entonces he expresado mal al decir perdonarle la vida. No, sencillamente él ya no podía hacer otra cosa. Y por eso decide sacarlos. Dice, y se rinde. Este rey tiene algo bonito que uno lo ve en este libro. Nabucodonosor es un hombre especial porque reacciona muy bien ante eventos sobrenaturales de él, manifestaciones del Rey de Reyes. Dice, entonces Nabucodonosor, verso 26, se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo. Ahí ya lo reconoce al Señor, empieza a tener palabras de alabanza. Salid y venid. Entonces, este tipo de situación nos enseña y nos ayuda para que en todos los tiempos, y en especial en los tiempos en donde veamos las cosas muy difíciles, en donde veamos situaciones adversas, con gran nivel de dificultad, entonces entendamos que lo único que tenemos que hacer es mirar al Señor, buscar su rostro. En unas palabras más coloquiales, agarrarnos del Señor y confiar en Él y depender de Él. Porque cuando hacemos eso, las circunstancias pueden ser muy desagradables, muy difíciles, pero a nosotros el Señor nos va a proteger cuando tenemos esa actitud. Y algo bonito que se ve aquí en el libro de Daniel es que no solamente los protegió una y otra vez, sino que los tenía muy bien en medio de una adversidad tan grande donde tranquilamente podían pasar todas las necesidades, todo el hambre, toda la dificultad. El Señor se encargó de ellos y los puso junto al rey en el palacio, vivían en un palacio donde eran probados continuamente, pero también disfrutaban del bienestar del palacio. O sea que el Señor en tiempos de adversidad y de gran dificultad nos puede sostener, nos puede proteger y nos puede tener muy bien. Pero para que eso suceda es necesario que nosotros nos esforcemos permanentemente en la fe. Vamos a orar.